Y continuamos en nuestro espacio de Punto de Encuentro. Y en esta oportunidad nos encontramos en la Plaza Bolívar de Caracas, donde bajo la imagen del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, estaremos conversando en los próximos minutos con José Luis González Villegas, quien es politólogo. Bienvenido, José Luis. Hola, Boris, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, arrancamos este año 2018 de una forma completamente distinta a lo que fue el 2017. En esta oportunidad, políticamente la oposición luce francamente derrotada, pero sin embargo siguen habiendo grandes retos dentro de lo que es la vida cotidiana de los venezolanos, y me refiero a la guerra económica. ¿Cuál es tu análisis de este año 2018? ¿Qué pueden esperar los venezolanos? Bueno, mira, brevemente tenemos que citar que el 17 fue un año en donde pasamos del ataque frontal a la vida por parte de una derecha obnubilada por el deseo, bueno, casi ilógico de acabar con la revolución bolivariana de una sola vez. Pasamos en el primer semestre del año 2017, justamente el 30 de julio de ese año, se comienza a fundar una vía hacia la paz con la Asamblea Nacional Constituyente. Hay algunas cosas que deben ser atendidas ahora en el marco del 2018, incluso con algunos detalles y algunos hechos que van a marcar la vida nacional. Una de ellas, ¿cuál es precisamente? La elección del presidente de la República, por ejemplo. Otra cuestión, cómo se está dando un nuevo cambio en la dirección de la Asamblea Nacional que ganó la derecha el 6 de diciembre de 2015, donde los que tenían el protagonismo primero ya no lo van a tener, ya existe un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Eso va a tener una incidencia en las negociaciones que se están estableciendo, en los diálogos que se están dando entre la oposición y el gobierno, en lo que tiene que ver con la relación interna de la denominada MUD, hoy venida a menos y realmente en una condición bastante triste, ¿no? Hay que tener un ojo bien clínico para tratar de auscultar qué es lo que pasa en esa otrora mesa de la unidad democrática que hoy arroja, y uno siempre tiene que tener respeto por los animales y por los gatos, pero se convirtió en un saco de gatos que no terminó de hacer una propuesta coherente, y bien desaprovecharon aquella victoria electoral del 2015, aquel 6 de diciembre, y hoy están en una situación de dispersión total en donde han perdido el apoyo de un electorado y de una parte de la sociedad que vio en algún momento en esa dirigencia política autodenominada por ellos liderazgo y mesa de la unidad, hoy ve algo menos que una situación bastante lúgubre, oscura, con poco futuro. Sin embargo, hay un dicho que dice que en la política no hay enemigo pequeño. Exacto, sí. Y no ha sido la primera vez que la oposición ha caído bajo el repudio del pueblo. Ya lo vimos también en el fracaso de las guarimbas del año 2014. Y sin embargo, mira lo que ocurrió en el año 2017. ¿Cuáles tú crees que pueden ser las perspectivas para este año 2018? ¿Podría haber un repunte de la oposición? Bueno, en este momento en el que estamos, la única manera en que la oposición puede hacer algo que le valga la pena es seguir el guión de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos no tienen guión propio. ¿De qué se trata esto, Boris, amigos que nos escuchan y que nos ven? Que el golpe que está dando toda la élite, la burguesía parasitaria, todo el empresariado que se ha valido de los dólares venidos del petróleo venezolano para atacar al estómago de la familia venezolana, pudiera seguir dándose de manera más profunda. Eso la oposición siempre ha hecho un juego muy macabro de eso, a la par que piden en el exterior que haya un bloqueo más en misericordia. Además hay un saboteo, todo lo que tiene que ver con lo que pretendieron hacer en la Organización de Estados Americanos, lo que están tratando de hacer con el Grupo de Lima, con todas esas iniciativas internacionales que lo único que piden es que se siga trancando la posibilidad de que Venezuela tenga apoyo internacional, que tenga una salida a la paz. Esta oposición va a tratar entonces, yo lo veo bastante cuesta arriba. Yo estoy de acuerdo contigo en que es posible pues que dentro de las argucias que siempre han tenido puedan tener una oxigenación. En este momento eso luce bastante cuesta arriba. Incluso lo que es el encuadre político en la Asamblea Nacional, la que está en desacato, dice de cómo
partidos que antes tenían una hegemonía determinada, como por ejemplo Primero Justicia con Julio Borges, que es el principal defensor del ataque contra la economía y el pueblo venezolano, hoy sale de la presidencia de la Asamblea Nacional. Ha dicho el nuevo presidente que Julio Borges va a seguir al frente de las negociaciones, pero hemos visto en esa mesa de la unidad que ahí de verdad la capacidad de salir de los liderazgos y de anularlos, basta mirar hacia atrás para ver que algunos que antes tenían una nombradía, un nombramiento muy grande, hoy ni siquiera la gente los recuerda. Además es propio del capitalismo, es propio de la condición de utilizar militares, líderes políticos, medios de comunicación, ataque económico, ataque diplomático, con tal de lograr sus resultados. Yo veo en este momento, comenzando el año, muy poco probable que esa oposición en este primer trimestre del año logre un repunte de esa manera. Y a eso debemos sumarle, porque no solamente es la debilidad que tiene la oposición venezolana, sino el refortalecimiento que ha tenido el gobierno revolucionario, aún y a pesar de lo que comenzaste hablando, la guerra económica. Eso es lo que te iba a comentar, porque hay un tema que es importante, y es que si bien la oposición está muy debilitada, lo cierto es que hay una guerra económica y hay una crisis económica que está golpeando fuertemente al bolsillo de los venezolanos. Y obviamente esto no es una variable que juega a favor de la revolución. Y si se toma en cuenta que estamos en un año electoral, obviamente hay que tener mucho cuidado. ¿Qué análisis haces tú de lo que va a ser estas elecciones presidenciales y la guerra y la crisis económica? ¿Qué podemos esperar? Bueno, mira, hay algunas iniciativas que han comenzado en el gobierno nacional en el ámbito económico. El ataque a la moneda, por ejemplo, el ataque al bolívar, lo que no solamente es el contrabando de extracción de alimentos y artículos de primera necesidad, es también el bolívar, la moneda nacional que han sacado. Hay iniciativas que son de mediano y largo plazo. Y en la economía tú puedes tener algunos ajustes medios, pero el cambio total se da quizás en cuestión de semestre. El tema, por ejemplo, del petro, que solamente con el anuncio del petro inmediatamente cae la cotización en el mercado paralelo, en el mercado del dólar today. Eso ha sido una iniciativa que va a seguir teniendo una incidencia, por lo menos en el principio, en lo que va a hacer frenar el ataque a la moneda venezolana. La visión de los CLAP, por ejemplo, que todavía no abarca un universo que pudiéramos llamar de satisfactorio, ha frenado un poquito también la posibilidad de que sigan encareciéndose. A pesar de que se encarecen, la gente, la familia venezolana, en un número que es nada despreciable, dicen que son 6 millones de familias, pero eso tiene un efecto en más de 6 millones de familias, el que las familias venezolanas puedan adquirir. Ahorita un diario, en este diario nazi, ha dicho que bueno, que aumentó el CLAP de 10.000 a 25.000 bolívares. Una cosa que realmente en el ataque que sufre la economía venezolana es bien poco. Esa iniciativa de fortalecerse puede terminar también apoyando un poco el bienvenido a menos bolsillo y capacidad adquisitiva de los venezolanos. El tema económico ha sido desde hace bastante tiempo el tema duro, crudo, el hueso duro de roer. Hemos visto en el presidente Nicolás Maduro una intención de ir hacia una economía más sostenible. Eso requiere de algo que pudiera parecer paradójico. Uno, seguir apoyándonos en nuestra fortaleza de país petrolero, ¿verdad? Y otro, comenzar entonces por otra vía también, hacernos productivos en lo agroalimentario, hacernos productivos en otras áreas en donde, para decirlo con palabras claras y sencillas, no hemos dado todavía con la fórmula, que nunca es mágica, de poder darle respuesta al tema del bolsillo y al tema de ser una economía productiva. Ese tema, ahorita por supuesto en la Asamblea Nacional Constituyente se debe estar discutiendo. El tema de los precios, cómo conciliar con los empresarios que tengan un sentimiento nacionalista, porque hemos visto cómo los principales grupos que se aprovechan de los dólares venezolanos, lo que están es conspirando. Aquí hay que ver en la cara a una persona que incluso está como sonando para ser candidato de la oposición y es el principal responsable de que ingentes cantidades de millones y millones de dólares salgan del país, y él siempre dice que el gobierno no le da el dinero. Recibe Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza, exactamente. Entonces, toda esa realidad pasa por otro hecho, Boris, que va mucho más allá o más acá de lo económico, que es el tema que estamos en este momento poniendo en acción nosotros. El tema comunicacional, explicativo, de la discusión con la gente en la calle. Ciertamente con explicar no vamos a poder suplir la necesidad de un día para otro, pero hace falta un esfuerzo
mayor, de mayor envergadura en el ámbito de lo comunicacional, de lo que es crear redes comunicacionales de mayor eficiencia y eficacia con los grupos organizados, con las comunidades organizadas, y discutir el tema de cómo es eso de nuestra dependencia, país dependiente, cómo nos hicieron un país dependiente. Incluso el guión que le hicieron a Allende todavía no ha surtido efecto en Venezuela. Aquí hay otra condición, quizás es la cultural, es la antropológica, es el legado de Chávez, implica todo lo que Chávez fue construyendo internacionalmente, por eso la presencia de quien fuera su canciller en la presidencia de la República ahora. Es decir, es una visión más integral, más holística, más completa, en donde el tema económico que hoy nos atosiga es un tema importante, pero no es el único. Esto que está pasando ahorita en el encuentro, por ejemplo, con naciones como Turquía, como Portugal, lo que acaba de hacer el presidente yendo a Kazajistán, encontrándonos con otros grupos de interés económico internacional, los BRIC, el encuentro con el mundo asiático, la presencia de China, de Rusia en nuestra realidad económica nacional, nos hace ver que hay otra perspectiva, eso que llamó Chávez la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar. Eso va más allá de solamente las relaciones políticas o sociales. Eso se instala y se instaura en una economía que vea más allá de lo que siempre nos hicieron. Desde que se creó en algún momento la Corporación de Fomento, la Corporación Venezolana de Fomento, ahí tuvo mucho que ver, por ejemplo, Nelson Rockefeller. Hubo toda una armazón del Estado venezolano que debía obedecer a los intereses del imperio. No era solamente que le supiéramos, que le diéramos el petróleo, la energía barata, la mano de obra barata, sino hacernos dependientes de sus productos, de todo lo que ellos producían, las cadenas de comercialización de alimentos que se crearon entonces, aquel observatorio Creole que nosotros ni habíamos nacido, porque había toda una visión integral de cómo hacernos pensar que solamente con los gringos nosotros podíamos echar para adelante. Chávez se encargó poco a poco de ir desarmando toda esa estructura, también incluso comunicacional, esa narrativa que parecía, y todavía lamentablemente hay gente que pide con mucho más de ignorancia que de claridad y de sentimiento una invasión o que vuelva a ser el estado de cosas como lo era en aquel entonces, donde estaban efectivamente los supermercados llenos de comida, pero en el bolsillo de la familia venezolana no había la capacidad para comprar absolutamente nada. Hubo un cambio de estrategia en la oposición. 2017, acabar con la revolución incendiando las calles. 2018, acabar con la revolución matando a la gente de hambre. Que la gente no tenga cómo comprar comida, que la gente no le alcance el dinero, y que molestos salgan a la calle y acaben con la revolución. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Tendrá éxito la oposición en esta nueva ofensiva de matar de hambre a la gente para así acabar con la revolución? Eso depende en mucho de lo que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro, de cómo tener iniciativas, porque hoy lo decimos con tranquilidad, pero el 7 de diciembre del 2015, pocos daban por cierto que Nicolás Maduro iba a llegar a las elecciones presidenciales del 2018. Entonces, ahora, ahí hay un método que Chávez también nos enseñó, que es ir a escuchar lo que la gente está diciendo y está pidiendo. Por ejemplo, un detalle, la lucha contra la corrupción. El tema de PDVSA, temas que antes eran tabúes. En la Cuarta República, ¿cuándo se llegó a condenar a alguien en ese entonces? El único caso fue contra Carlos Andrés Pérez por 250 millones de dólares, creo yo, que fue partida secreta. La partida secreta. Bueno, lo que está pasando en Venezuela en la lucha contra la corrupción, en desnudar errores internos, en luchar contra eso, lo que está haciendo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, el Ministerio Público, lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, poniendo de manifiesto que él no tiene compromiso sino con el legado de Chávez y con el pueblo venezolano. Ese es un episodio que ahorita lo estamos pasando como por alto, porque la realidad económica nos toca mucho en el estómago, pero eso es un cambio sustancial. Así como están pasando estas cosas, lo que ha pasado con el movimiento Somos Venezuela, lo de la chamba juvenil, la visión de la economía desde abajo y desde dentro, son esfuerzos que pudieran parecer nimios, pero que van a arrojar algo importante. En lo que tú acabas de decir, del ataque al estómago y del hambre, hacemos votos porque Nicolás Maduro repita el método de Chávez. Ir hacia el pueblo organizado, hacia el pueblo que sufre, escucharlo y atender su petición y ponerla en práctica. Si Nicolás se aparta de esto, pierde la posibilidad de hacer precisamente
irreversible la construcción de esta vía hacia el socialismo que estamos llevando a cabo ahorita. Yo creo que tú has mencionado algo que es importante y que es capital, y es el tema de los pronósticos políticos. Tú decías bien que en diciembre del año 2015 muchos vaticinaban el fin de la revolución. Nadie daba medio. Y no es la primera vez que ocurre. Claro. Cuando ocurrieron las guarimbas, que estábamos en el mes de julio, que estaba el trancazo, que había más de 100 muertos, muchas personas también creyeron que era el fin de la revolución. Y sin embargo, algo que nos ha enseñado Nicolás Maduro es a no hacer pronósticos cuando se trata de él. Claro. Porque muchas veces ha sorprendido a sus más acérrimos críticos que lo desvalorizan, que lo menosprecian, y sin embargo él siempre termina dándoles una lección. Sí, señor. Lo vimos en el 2017 con las guarimbas, y la pregunta es si lo veremos en el 2018. ¿Qué te atreverías a vaticinar tú? Mira, yo creo que primero el presidente Nicolás Maduro está construyendo la posibilidad, junto con el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, de lograr que el pueblo en las urnas siga ganando la victoria de la paz. Y eso implica la candidatura del presidente Nicolás Maduro, pero además la comprensión como bloque histórico de que estamos, a propósito de la Asamblea Nacional Constituyente, estamos en otra etapa del momento constituyente. Para mí este momento constituyente comenzó el 27 y el 28 de febrero de 1989. Fue el pueblo en la calle, fue Caracas, Guarena y después el país todo quien dio al traste con la pretensión de imponer el consenso de Washington y las tesis del neoliberalismo de entonces. Aquella posibilidad, el pueblo en la calle la llevó precisamente a nada. Y Chávez, precisamente comprendiendo el momento histórico, el 4 de febrero y después otros más el 27 de noviembre del 92, dan la cara también por un elemento militar que apuesta por la dignidad y la independencia nacional. Ese momento constituyente que comenzó el pueblo en la calle, que Chávez asume, que interpreta, que después las fuerzas de izquierda también se suman a eso, que además fue también invadido, fue minado por la derecha. Recordemos quiénes estuvieron al frente de la Asamblea Nacional Constituyente del 99, nada más y nada menos que Luis Miquilena. O sea, ese esfuerzo es parte... Y la corrección la hizo Alambre Belcaría. Bueno, Alambre Belcaría. Entonces, esas cosas han podido sobrevivir gracias a la comprensión de quienes han estado al frente de la revolución bolivariana, de que la cuestión es con el pueblo organizado. Y yo sé que parece un discurso como muy manido, como muy tocado. Es que el pueblo que salió el 11, 12 y 13 de abril del 2002 a la calle no andaba jugando, fueron a arriesgar su vida para reponer la democracia, la revolución, y a Chávez en aquel entonces, que como tú bien lo has dicho, ahí después hubo el golpe petrolero, hubo más o menos lo que estamos diciendo. Uno siempre recuerda cuando fue en Petare, creo, porque una vez tuve la ocasión de compartir con alguien que andaba al lado de Chávez. Una mujer llamó a Chávez en una casa y le dijo: mira, acabo de acabar con la pata o las patas, la cama y la cuestión, pero estoy cocinando a fuego, pero tú no vayas a abandonar la lucha. Yo creo que eso es importante porque toca mucho la dignidad y lo que nosotros somos como pueblo. 2018, ¿habrá más revolución? Sí, yo sí creo que habrá más revolución. Yo creo que es un reto bonito, es un reto difícil y peligroso. Se parece mucho a la palabra crisis, como la dicen los chinos, ellos que no hablan con palabras sino con ideogramas, que escriben con ideogramas. Entonces la palabra crisis quiere decir dos cosas, son dos ideogramas. En una dice peligro y en la otra dice oportunidad. Esta es otra oportunidad para el pueblo venezolano y el mundo nos está viendo. La elección en Brasil, que tienen a Lula de primero, lo que está pasando en Ecuador con Correa, la lucha de Evo precisamente por un estado plurinacional en Bolivia, lo que está tratando de hacerse en Uruguay a pesar de los pesares, la propuesta de la FARC que abandona las armas pero sigue construyendo una Colombia distinta a pesar de que la oligarquía colombiana ha tratado de ir con eso. Eso es entonces un proceso que va más allá de las fronteras de nuestro país, pero que tiene mucho asidero en lo que pasó aquí el 6 de diciembre de 1998, cuando el pueblo con el voto y a través de la paz pone a Chávez en la presidencia de la República. Yo creo que habrá más revolución siempre y cuando sigamos con el método de Chávez. Bien, le damos las gracias entonces a nuestro analista que muy amablemente ha compartido con nosotros en la Plaza Bolívar de Caracas su análisis de las perspectivas, riesgos y posibilidades para el año 2018. De esta forma vamos a una pausa, pero no se vayan porque al regreso vamos a continuar con más de Punto de Encuentro. Ya venimos.